Volví de mi viaje sin avisar, pensando que sería una sorpresa agradable. Y Paxi me dejó frente al portal de nuestro edificio en el barrio de Argüelles, cerca del Parque del Oeste. Era tarde, casi medianoche, pero las luces de nuestro piso estaban todas encendidas y la música alta se colaba hasta la calle. Solo eso ya me encogió el estómago. Dejé la maleta junto al portal y subí por las escaleras, manteniéndome pegado a la pared, ocultándome por instinto. Desde el rellano pude ver a través de la puerta entreabierta del salón. En la terraza, separada del ruido por la cristalera, mi mujer Pilar estaba sentada sola en una silla de mimbre, encogida, temblando como si tuviera frío, llorando en silencio con la cara entre las manos. Dentro, en el salón, Javier brindaba con copas de champán junto a su mujer Natalia y los padres de ella. Se reían, celebraban algo, tocando cristal como si aquella fuera su casa. Ninguno me vio. Ninguno vio a Pilar. Y antes incluso de escuchar una sola palabra, lo comprendí todo. Me llamo Ricardo Mendoza. No soy millonario. No soy un magnate. Soy un empresario madrileño que construyó todo con sus propias manos y su propia cabeza, trabajando desde primeras horas de la mañana hasta bien entrada la noche. Durante décadas creí que había construido algo sólido, una familia, un futuro, un legado. Pero aquella noche me di cuenta de que el enemigo más peligroso había estado sentado a mi mesa durante años. Hay comida sonriéndome. Quiero contarte cómo, en una sola noche, perdí a mi hijo y al mismo tiempo salvé a mi familia. Fue la decisión más aterradora de mi vida. Si tienes el valor, quédate conmigo hasta el final. Cuando digo Madrid, no me refiero a postales ni a películas. Para mí significa madrugadas junto al Manzanares, el olor de la lluvia sobre el asfalto, la discreta dignidad de barrios donde la gente se ocupa de sus asuntos y se gana lo que tiene. Pilar y yo llevábamos juntos casi 40 años. Decir esa cifra en voz alta todavía me asusta. Nos conocimos cuando éramos jóvenes, en una época en que ninguno de los dos tenía nada. Yo tenía una idea entonces: hoteles boutique, no rascacielos con habitaciones interminables y paredes de cristal, sino lugares cálidos e íntimos donde la gente pudiera sentirse como en casa, solo que mejor. Pilar no era solo mi mujer, era mi socia. Yo me encargaba de la construcción, la financiación, las negociaciones. Ella se ocupaba de todo lo demás, incluida el alma del negocio. En los primeros años inspeccionaba personalmente las habitaciones, después del servicio de limpieza. Revisaba las sábanas, repasaba cada factura, controlaba cada euro. Conocía a todos los empleados por su nombre. Sabía de quién tenía hijos enfermos, de quién necesitaba ayuda con los padres. Yo construía las paredes. Ella les daba vida. Con el tiempo levantamos 5 hoteles boutique por Madrid y alrededores. Modestos, sólidos, respetados. Compramos nuestro piso en Argüelles. Nunca perseguimos el lujo por el lujo. Nada de jets privados ni yates. Vivíamos bien, en silencio, con dignidad. Todo lo que hacíamos, lo hacíamos por nuestro hijo. Javier era nuestro único hijo. Le dimos la mejor educación que pudimos. Colegios privados, academias, universidad de arquitectura. Era talentoso, listo, capaz. Incluso trabajó en algunos proyectos de diseño para nuestros nuevos hoteles. Y seré sincero, lo hizo bien. Creí que con el tiempo se haría cargo del negocio. Entonces conoció a Natalia. Natalia venía de una familia poderosa. Su padre era de esos hombres que nunca levanta la voz ni mueve un dedo, pero de alguna manera siempre se sale con la suya. Dinero, influencias, contactos, todo arreglado para ella desde que nació. Al principio pensé que esta relación podría motivar a Javier, empujarlo a demostrar su valía. Me equivoqué. Muy pronto se acostumbró a la vida fácil. ¿Para qué esforzarse cuando las puertas se abren solas?
¿Para qué trabajar cuando una llamada lo soluciona todo? Se casaron y empezaron los gastos. Restaurantes de lujo, resorts, ropa de marca, coches caros, y cada vez la misma pregunta volvía a mí. ¿Quién pagaba todo esto? La respuesta era siempre la misma. Pilar notó el cambio primero. Siempre lo hacía. Por las noches me decía en voz baja: «Ricardo, se nos está alejando. Se está convirtiendo en otra persona». Yo lo quitaba importancia como hacen los hombres a menudo. Le decía que construimos todo para él, que debería disfrutarlo. Pero dentro de mí crecía una ansiedad constante y sorda, como un dolor de muelas que nunca se va. Javier me llamaba con un tono alegre y profesional. «Papá, andamos un poco justos. A Natalia le ha gustado un coche». O «Papá, nos vamos a esquiar. ¿Puedes cubrir el hotel?». Y yo transfería el dinero. Luego me quedaba solo en mi despacho, furioso con él, conmigo mismo, con el hecho de que un hombre adulto de 30 y tantos años no sintiera vergüenza de vivir a costa de sus padres. Aquel invierno, justo antes de Nochevieja, tenía planeado un viaje de negocios a Alemania. Contratos de equipamiento hotelero, negociaciones para el año siguiente. Unos 10 días. Debía volver para el 31 de diciembre. Mientras hacía la maleta, noté que algo andaba mal con Pilar. Se volvió callada, distante, como replegada en sí misma. Cuando le pregunté, sonrió débilmente y culpó al trabajo, al estrés de fin de año. Le creí o fingí creerle. Me fui. En Alemania, sentado en una habitación de hotel pulcra, con vistas a un mercadillo navideño, rodeado de luces y música, sentí una sensación abrumadora de pavor. Llamé a Pilar repetidamente. Su voz era tranquila, demasiado tranquila. «Todo bien, Ricardo. Concéntrate en el trabajo. Javier y yo estamos preparando Nochevieja». No la creí. Todos mis instintos me decían que algo iba mal y que tenía que ver con nuestro hijo. Terminé mis reuniones antes de tiempo. Reservé el siguiente vuelo disponible y volví a casa sin avisar a nadie. Esa decisión lo cambió todo. Cuando el taxi atravesó Madrid aquella noche, la ciudad brillaba con luces navideñas. La gente corría por las aceras con bolsas y árboles, riendo, celebrando. Yo me sentía completamente desconectado de todo aquello. Eran casi las 11 de la noche cuando llegué. Argüelles estaba tranquilo, frío, húmedo con la niebla que subía del parque. Esperaba silencio cuando llegara a nuestro portal. En cambio, escuché música. Música pop alta y moderna. Risas. Abrí el portal y subí. El piso estaba iluminado como un escaparate. Voces resonaban desde el salón. Se me encogió el pecho. Entré por la puerta principal e inmediatamente olí algo extraño. Perfume caro, alcohol, comida de catering. No era nuestra casa. Me quedé en las sombras del pasillo y miré hacia el salón. Javier estaba sentado en nuestra mesa del comedor, animado, acalorado. Natalia estaba a su lado con un vestido que probablemente costaba más que mi primer sueldo anual. Frente a ellos estaban sus padres, Guillermo y Susana Ortega, bebiendo mi vino como si fueran los dueños del lugar. Y fue entonces cuando me di cuenta de que Pilar no estaba allí. Revisé la cocina. Vacía. Platos sucios apilados sin cuidado. Me moví por el pasillo y noté la puerta de la terraza ligeramente abierta, el aire frío colándose dentro. Me acerqué y la vi. Mi mujer estaba sentada sola en la terraza oscura, envuelta en un chal viejo, mirando la noche, llorando en silencio, mientras unos desconocidos celebraban en su casa. Quise irrumpir en el salón, echarlos, enfrentarme a mi hijo, pero me detuve cuando escuché sus voces. Hablaban de nosotros, de mí, de Pilar, de la casa. Y fue en ese momento cuando todo quedó claro. Me quedé en el pasillo oscuro, lo suficientemente cerca para escuchar cada palabra.
lo suficientemente lejos para no ser visto. La voz de Susana Ortega era suave, empalagosa, del tipo de voz que suena cariñosa hasta que escuchas con atención. «Javier, tienes que ser práctico. Ahora eres marido. Tienes responsabilidades». Guillermo soltó una risa y añadió: «Esto no es codicia, es estabilidad. Se trata de proteger el futuro de Natalia». Sentí que la sangre se me helaba. ¿Proteger su futuro de qué? De mí, de sus propios suegros. Javier vaciló, su voz insegura. «Mamá estaba muy disgustada hoy. Estaba llorando. Quizá deberíamos esperar a que vuelva papá». Natalia se rió bajito, con desdén. «Si esperamos, tu padre lo bloqueará todo. Ya sabes cómo es. Se aferra al control. Y tu madre es emocional. Se la puede convencer». Susana bajó la voz aún más. «El abogado ya está preparado. Mañana por la mañana. Pilar solo tiene que firmar. Es solo papeleo. La casa es un activo importante, Javier. Las herencias son complicadas. Así todo queda limpio y resuelto». Sentí como si el suelo bajo mis pies hubiera desaparecido. Estaban planeando quedarse con nuestra casa, nuestro hogar, mientras yo estaba fuera del país, usando el miedo y el amor de mi mujer por su hijo en su contra. Salí en silencio a la terraza. Pilar se sobresaltó al verme, los ojos abiertos de sorpresa y vergüenza. «Ricardo», susurró. Levanté un dedo a los labios. «Ni una palabra», dije suavemente. «Levántate, nos vamos». Me miró confundida, paralizada. Tomé su mano fría y la ayudé a levantarse, ajustando el chal alrededor de sus hombros. Atravesamos la casa sin que nos notaran. Las carcajadas estallaban en el salón mientras Javier contaba un chiste. Quise mirarlo a los ojos, pero sabía que si lo hacía, algo irreversible ocurriría. Salimos de la casa como ladrones, de nuestra propia casa. No cogí mi maleta, no cogí nada. Conduje sin dirección al principio, luego el instinto tomó el control. Nos llevé a nuestro primer hotel, el que habíamos construido décadas atrás en Malasaña. El recepcionista de noche me reconoció inmediatamente y no dijo nada. Solo asintió y nos dio la mejor suite. Silencio, sábanas limpias, el sonido de la ciudad allá afuera. Por primera vez aquella noche pude respirar. Pilar finalmente se derrumbó, sollozando abiertamente, disculpándose una y otra vez. Me lo contó todo. Cómo habían estado viniendo todos los días mientras yo estaba fuera. Cómo la presionaron, la hicieron sentir culpable, la desgastaron. Cómo Javier se quedaba sentado en silencio mientras su mujer y sus suegros empujaban, diciéndole que era egoísta, anticuada, innecesaria. Cómo habían programado la cita con el abogado para la mañana siguiente. Sentí que algo dentro de mí se convertía en hielo. Aquella noche hice llamadas. Primero a mi abogado, Miguel Herrera, que había estado conmigo durante décadas. Luego a mi jefe de seguridad. Por la mañana, todo estaba en marcha. Todos los poderes notariales a nombre de Javier fueron revocados. Su acceso a las cuentas del negocio fue bloqueado. Se colocó una medida cautelar inmediata sobre la casa, impidiendo cualquier transferencia o registro. Las cerraduras y el sistema de seguridad fueron cambiados antes del amanecer. Un coche patrulla fue apostado frente al edificio. Para cuando Javier y sus suegros se despertaron, el mundo había cambiado. Volvimos a casa por la mañana. La casa parecía violada. Botellas vacías, platos sucios, el olor del exceso de la noche anterior. Susana salió llevando el albornoz de Pilar. Natalia la siguió. Javier el último. Su cara se puso pálida cuando me vio. «Papá», tartamudeó. Hablé con calma. Les dije que se fueran. Le dije a Javier que ya no era parte de mi negocio. Les dije que la cita con el abogado estaba cancelada por ley. Cuando protestaron, la policía intervino.
Javier se quedó parado en medio del salón, aturdido. «Papá, ellos me obligaron», dijo débilmente. Ese fue el momento en que algo en mí murió completamente. Incluso ahora, no asumía ninguna responsabilidad. «Fuera», dije. «Marchaos». Y lo hizo. La casa quedó en silencio después de que se fueran. Pilar se derrumbó en mis brazos, llorando. Nos quedamos en los restos de nuestro propio salón y empezamos a limpiar, despacio, metódicamente, como si restaurar el orden pudiera deshacer lo que había pasado. Pero algo fundamental había cambiado. Aquella noche actualicé nuestro testamento. Todo lo que teníamos iría a un fideicomiso benéfico. Javier no recibiría nada. Pilar protestó, aterrada, con el corazón roto. Pero me mantuve firme. El perdón, dado con demasiada facilidad, destruye más de lo que cura. Pasaron semanas, luego meses. Javier llamó, suplicó, se presentó en el portal, más delgado, desesperado, roto. Le di suficiente dinero para el alquiler y la comida de un mes. Nada más. Le dije que tenía 5 años. 5 años para demostrar que podía vivir sin nosotros, sin manipulación, sin atajos. Si sobrevivía y cambiaba, hablaríamos. Después de eso, hice que lo vigilaran. En silencio. Desde la distancia. Leía los informes en silencio. Lo vi caer, luchar, trabajar en la construcción, vender sus pertenencias. Lo vi rechazar la corrupción cuando se la ofrecieron. Fue entonces cuando supe que la lección había arraigado. 5 años después, nos volvimos a encontrar. No como benefactor y dependiente, como 2 hombres. Él se había ganado su vida. Y solo entonces le permití volver a la nuestra. El primer año después de cerrarle la puerta a mi hijo fue el más duro. No para él, para nosotros. Pilar dejó de llorar en algún momento y se volvió aterradoramente tranquila. Se movía por la casa como un fantasma, tocando objetos familiares como si pertenecieran a otra persona. A veces la encontraba sentada en el antiguo cuarto de Javier, sosteniendo una fotografía vieja de él de niño, sonriendo en una playa de Cádiz, el pelo decolorado por el sol, la cara despreocupada. Nunca me acusó en voz alta, pero el silencio entre nosotros se volvió pesado, venenoso. Vivíamos como compañeros de piso que compartían una historia demasiado dolorosa para hablar de ella. Me lancé al trabajo. Llegaba a los hoteles antes del amanecer y me iba después de medianoche. Revisaba todo personalmente, regañaba a los gerentes, reescribía contratos que habían estado bien durante años. El dolor busca un lugar a donde ir, y el mío fue al control. No decoramos para fin de año aquel invierno. A medianoche abrimos una sola botella de champán, brindamos sin sonreír y dijimos solo 2 palabras: por nosotros. Fue el primer fin de año en casi 40 años sin nuestro hijo. Unos 2 meses después, el teléfono sonó tarde por la noche. Pilar contestó. Escuché la voz de un hombre romperse al otro lado del auricular, temblorosa, desesperada. «¡Mamá!». El teléfono se le resbaló de la mano. Yo lo cogí y colgué sin decir palabra. Javier volvió a llamar. Y otra vez. Desconecté el teléfono fijo. Empezó a llamar al móvil de Pilar. Ella nunca contestó, pero cada vez que veía su nombre en la pantalla, le temblaban las manos. Luego vino en persona. Yo estaba en el patio interior del edificio, podando los arbustos, cuando escuché a alguien llamando al portero automático. Me acerqué y apenas reconocí al hombre que estaba fuera. Estaba más delgado, sin afeitar. Llevaba una chaqueta barata a pesar del viento frío. Sus ojos estaban hundidos, rodeados de ojeras oscuras. «Papá», dijo agarrando el interfono, «por favor, déjame entrar». Me lo contó todo de golpe. Natalia lo había echado en cuanto se dio cuenta de que el dinero se había acabado. Sus padres lo cortaron completamente. Había estado durmiendo en una estación de autobuses durante semanas, sin dinero.
sin ayuda. 2 hombres lucharon dentro de mí. El padre que quería abrir el portal y llevarlo dentro, y el hombre que recordaba a Pilar llorando sola en la terraza. El segundo ganó. Le dije la verdad, que la libertad sin responsabilidad se ve exactamente así. Le di suficiente efectivo para 1 mes. Le dije otra vez: 5 años. Sobrevive. Aprende. Conviértete en un hombre. O no vuelvas. Lloró abiertamente mientras yo me daba la vuelta. No miré atrás. No fui lo suficientemente cruel como para abandonarlo completamente. Al día siguiente ordené a mi jefe de seguridad que lo vigilara discretamente. Sin ayuda. Sin interferencia. Solo confirmación de que estaba vivo, libre y trabajando. Cada semana, una carpeta delgada aparecía en mi escritorio. Las leía solo. Javier alquiló una habitación pequeña en Vallecas. Intentó encontrar trabajo como arquitecto y fracasó. Sin contactos, su título no significaba nada. Trabajó en la construcción. Cargó ladrillos. Le estafaron el salario. Vendió su reloj. Luego su teléfono. Estuve a punto de romperme muchas veces, pero entonces los informes cambiaron. Encontró trabajo en un pequeño estudio de arquitectura en las afueras de Madrid. No como arquitecto, como delineante. Redibujaba los proyectos de otros por 4 duros. Pasó 1 año. Se mudó a un estudio pequeño. Se divorció de Natalia. Ella ni siquiera se presentó en el juzgado. 2 años después, decidí ponerlo a prueba. Creamos un cliente falso. Un promotor adinerado que buscaba construir un pequeño hotel cerca de la costa. La oferta era generosa. Le cambiaría la vida. El truco era simple. Atajos, materiales más baratos, informes falsos. Todo el mundo lo hace, dijo el hombre. Tu padre también lo hacía. Javier escuchó. Se levantó, se negó, salió y dejó su chuletón intacto en la mesa. Cuando escuché eso, dormí por primera vez en años. No se lo dije a Pilar. No necesitaba saberlo. La prueba era mía. Los años restantes pasaron en silencio. Dejé de leer los informes. 2 veces al año comprobaba una cosa. Vivo, empleado, sin antecedentes penales. Eso era suficiente. Pasaron 5 años. No vino al portal en el aniversario. No marcó la fecha. Eso me importó más que si lo hubiera hecho. Llamé yo mismo a su oficina. Cuando contestó, su voz era desconocida, más profunda, cansada, adulta. «Hijo», dije. Silencio. Luego, «Hola, papá». Nos encontramos en una cafetería en Chueca, terreno neutral. Llegó con un traje sencillo, limpio, bien ajustado. Parecía mayor de lo que era. Hablamos de trabajo, de la ciudad, de nada importante. Luego le dije la verdad. El plazo había terminado. Podía venir a ver a su madre. Cuando Pilar abrió la puerta y lo vio, se deslizó por el marco y lloró como alguien que había estado conteniendo la respiración durante años. Se quedaron en el pasillo, abrazados, y comprendí algo fundamental. El castigo había terminado. No porque yo lo decidiera, porque había funcionado. Más tarde, Javier vino a mi despacho con una propuesta de negocio. No una petición, un plan. Condiciones, intereses, riesgo. Firmé. Me devolvió cada euro. El día del pago final, le estreché la mano y dije: «Ahora estamos en paz». Años después, en nuestro 40º aniversario, los 3 nos sentamos en la misma mesa donde una vez tuvo lugar la traición. Sin música, sin invitados, solo familia. Javier levantó su copa y me dio las gracias. No por el perdón, por las consecuencias, por dejarlo caer, por no salvarlo. Actualicé el testamento poco después. No todo. Una parte, ganada. El resto quedó con Pilar y la fundación. El amor sin límites no es amor. Es rendición. Ahora, a menudo me siento en la terraza mirando el Parque del Oeste. La casa vuelve a estar tranquila. Javier trae a los nietos.
Hablan español mejor que cualquier otra cosa. Pilar les enseña recetas antiguas. Y sé una cosa con certeza. A veces la decisión más difícil es la única que salva a todos. El tiempo no cura las heridas como a la gente le gusta decir. No borra nada. Lo que hace es enseñarte a vivir con las cicatrices. Después de que Javier volviera a nuestras vidas, nada encajó de golpe como en una película. No hubo abrazos repentinos, ni risas fuertes, ni ilusión de que simplemente hubiéramos rebobinado. Éramos cuidadosos el uno con el otro, como personas caminando por una habitación llena de cristal frágil. Cada palabra importaba, cada silencio llevaba peso. Pilar volvió a la vida lentamente, no inmediatamente. Al principio solo observaba a Javier, lo estudiaba como una madre estudia a un hijo después de una larga enfermedad, temiendo que un movimiento en falso pudiera romperlo otra vez. Preguntaba por su trabajo, sus proyectos, su piso. Nunca preguntó por Natalia. Nunca preguntó por el pasado. Esa era su forma de perdonar sin decir la palabra. Yo los observaba desde la distancia y comprendí algo que no había comprendido antes. El perdón no es un acto único. Es un proceso largo y agotador que exige más fuerza de la que jamás exige la ira. Javier nunca pidió nada, ni una sola vez. Así fue como supe que realmente había cambiado. Cuando visitaba, traía la compra. Cuando algo se rompía en la casa, lo arreglaba él mismo. Hablaba menos, escuchaba más. La arrogancia que una vez se sentó tan cómodamente sobre sus hombros había desaparecido. En su lugar había cautela, respeto, conciencia. Una noche, mucho después de su regreso, nos sentamos juntos en la terraza mirando el parque. La ciudad zumbaba a lo lejos, indiferente, eterna. Javier miró el horizonte durante mucho tiempo antes de hablar. «¿Sabes?», dijo en voz baja. «Durante mucho tiempo pensé que me odiabas». No respondí. «Y luego me di cuenta de algo peor», continuó. «No me odiabas, simplemente te negaste a mentirme». Asintió para sí mismo, como si finalmente entendiera algo que había tardado años en formarse. Eso fue más duro. No respondí con discursos ni explicaciones. No las necesitaba. Ya había pagado el precio de comprender. Aquella noche, por primera vez desde que todo pasó, dormí sin la presión familiar en el pecho. Pasaron los años. La vida se asentó en un ritmo nuevo y más tranquilo. Pilar y yo envejecimos, como hace la gente. No dramáticamente, no trágicamente. Solo lo suficiente para notarlo en los espejos y las fotografías. La empresa de Javier creció, lentamente, honestamente. Rechazaba los atajos incluso cuando se los ofrecían, especialmente cuando se los ofrecían. Verlo construir algo propio, sin nuestra sombra cerniéndose sobre él, fue más satisfactorio que cualquier éxito empresarial que yo hubiera conocido. Con el tiempo, los nietos se convirtieron en parte habitual de nuestras vidas. Ruidosos, curiosos, llenos de preguntas. Corrían por la casa que una vez fue un campo de batalla y la convirtieron de nuevo en lo que siempre debió ser: un hogar. Pilar se reía más. Me sorprendí sonriendo ante cosas pequeñas, cosas ordinarias, cosas que alguna vez di por sentadas. En nuestro 40º aniversario de boda, nos sentamos en la misma mesa del comedor, sin invitados, sin discursos, solo nosotros tres. Javier se levantó, alzó su copa y habló palabras que nunca olvidaré. Nos dio las gracias no por el amor, sino por la disciplina, no por la comodidad, sino por la verdad. Dijo que ser expulsado lo había salvado de convertirse en alguien que habría odiado, alguien vacío, alguien débil. Cuando terminó, Pilar estaba llorando, en silencio, en paz. Miré a mi hijo y vi a un hombre al que respetaba, no porque hubiera tenido éxito, sino porque fracasó, sobrevivió y aprendió.
Más tarde ese año, ajusté el testamento otra vez. Con cuidado, con reflexión. No restauré todo. Nunca planeé hacerlo. Lo que Javier recibió no fue herencia, fue reconocimiento. El resto iría a donde siempre debió ir, a Pilar y a aquellos que no tenían nada. La riqueza no significa nada si existe solo para recompensar la sangre. También debe servir al principio. Ahora, por las tardes, a menudo me siento solo en la terraza. El parque se extiende allá abajo, indiferente al drama humano. Pienso en aquella noche cuando volví a casa sin avisar, en la música, la risa, la traición. Pienso en lo cerca que estuvimos de perder todo lo que importaba. Y entiendo esta simple verdad con más claridad que nunca. El amor real no es ciego, no excusa todo, no protege a la gente de las consecuencias. A veces el acto más amoroso es dar un paso atrás, cerrar la puerta y permitir que alguien enfrente los resultados de sus decisiones. La misericordia sin responsabilidad no es misericordia, es negligencia. Si estás escuchando esto y te encuentras al borde de una decisión que temes tomar, sabe esto: evitar el dolor no lo previene, solo lo retrasa. Y a veces, la decisión que se siente como el fin del mundo es precisamente lo que lo salva. Esta es mi historia.